Padre, te agradecemos por la bendición de poder venir delante de tu presencia y cantar. Y ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? ¿Cómo están hoy? Hoy la hermana está bien, la hermana Gaby está bien. Gracias, muchachos. Abra su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el versículo que estaremos contemplando en esta mañana. Hermanos, llegó el tiempo, ¿verdad? El frío, la comida, llegó. Yo siempre relaciono el frío con la buena comida. Y gracias a Dios por la bendición de este tiempo. Una de las cosas que nosotros como familia disfrutamos mucho y entendemos que es parte de la asimilación de la cultura, por lo menos nosotros, es esta celebración de acción de gracias, ¿verdad? No sé si ustedes en su país lo hacían. En México regularmente esto no se celebra, ni siquiera cuando uno vive en la frontera. Pero cuando uno viene a este país, uno aprende de esta bonita costumbre, donde como familia nos reunimos y le damos gracias a Dios por sus bendiciones, por su provisión, por su cuidado. Y algunos nos gusta hacer un recuento de cómo Dios se ha manifestado durante el año. Y agradecemos. Creo que es una bonita costumbre que uno puede adoptar y claro, una costumbre que debemos tener todos los días, pero apartar un día específico creo que es algo lindo para que nos podamos reunir como familia y podamos darle gracias a Dios. Y en esta mañana, mis hermanos, el tema que estaremos contemplando es la gratitud, virtud poderosa, o gratitud, virtud poderosa. Ser agradecido, mis hermanos, habla mucho de la condición de nuestra fe. Como creyentes necesitamos estar listos y dispuestos para reconocer los favores de Dios. Es importante que nosotros estemos, mis hermanos, siempre listos para poder decirle a Dios gracias por lo que has provisto en nuestra vida. Gracias por cómo tú has tenido cuidado de nosotros. Aún gracias porque en los momentos difíciles hemos podido sentir tu presencia. Como creyentes, mis hermanos, sí, debemos estar listos y dispuestos para reconocer cómo Dios ha sido bueno en nuestra vida. Ser agradecidos, mis hermanos, y expresarlo le dará gloria a Dios. Mostrará nuestra confianza en Él, dará testimonio a los demás de los hechos de Dios y resultará bendición para aquellos que escuchan cómo nuestro corazón está agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, la gratitud, mis hermanos, trasciende de nuestro bienestar para ir y testificar y decirle a otros al Dios que usted y yo adoramos y servimos y por lo tanto le decimos gracias. Cuando usted y yo expresamos gratitud, abrimos nuestros labios y testificamos a otros de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Sí, mis hermanos, dar gracias es un testimonio para los demás de los hechos de Dios. Y sin duda, nuestra gratitud resultará en bendición para con los demás. Además, mis hermanos, por si fuera poco, darle gracias a Dios nos prepara también para agradecerle a los demás cómo Dios los ha usado para hacer bendición a nuestra vida. Un corazón agradecido con Dios siempre estará listo y dispuesto para decirle a otro: hey, muchas gracias por estar presente en nuestra vida. Muchas gracias por hacer la diferencia en mi vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias
dice su palabra, en todo. Y en griego todo significa todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay tanta carne para desmenuzar en solamente este versículo, que creo que usted y yo al salir en esta mañana tendremos suficiente información, mis hermanos, para cambiar nuestra forma de ver la vida. Usted y yo somos más que afortunados. Usted y yo no tenemos buena suerte. A ustedes y yo, mis hermanos, el destino no nos ha pintado de buen color. Usted y yo tenemos a un Dios poderoso que ha planeado y diseñado nuestra vida. Y dentro de su plan, Él está presente. Por eso podemos dar gracias. Pablo afirma que la gratitud, mis hermanos, no está condicionada a nuestras circunstancias. Dice su palabra, dar gracias en todo. Es decir, las circunstancias no condicionan si usted y yo damos gracias. El contexto del pasaje nos habla y nos recuerda que a pesar de cualquier que sea nuestra experiencia, usted y yo, mis hermanos, debemos estar listos para expresar gratitud a Dios. La experiencia que Pablo está, mis hermanos, contando, nos llama a que usted y yo con gozo, el gozo de Dios, usted y yo vayamos y expresemos nuestra gratitud. Les decía, el contexto del pasaje, Pablo nos recuerda que a pesar de cualquier que sea nuestra experiencia, debemos estar, cualquier experiencia que estemos viviendo, podemos experimentar el gozo de Dios. Aún en medio de cualquier experiencia, mis hermanos, tenemos la bendición de poder ir a Dios en oración y buscar su presencia que nos da paz. Cuando recordamos que Dios es más grande que nuestras circunstancias, podemos, mis hermanos, sí experimentar su paz que nos lleva a la gratitud. Y cuando esto sucede, usted y yo estaremos listos, preparados para darle gracia. Mire, ¿a dónde llevaremos nuestra conversación en esta mañana? En primer lugar, la gratitud es un acto de obediencia que glorifica a Dios. Sí, esta expresión, dad gracias, es un verbo y está escrito en una forma imperativa, es decir, es un mandato. Y está escrito en una forma presente. Es decir, Pablo nos dice que usted y yo, los que estamos en Cristo, debemos tener un corazón agradecido constante y preciso. No es una opción. ¿Por qué no es una opción? Porque aquellos que hemos conocido de la gracia de Dios, sabemos que las experiencias que pasemos hoy son pasajeras. Mire, mi hermano, si a usted le está yendo muy bien, no se confíe, porque la vida da muchas vueltas. No ponga su confianza en cómo le está yendo hoy. Si está pasando por momentos difíciles, yo le digo, aguante. Aguante. Porque al final, lo que usted y yo experimentamos en esta vida, bueno o malo, negativo, positivo, pruebas o triunfos, eso, mis hermanos, se quedará aquí. Porque usted y yo fuimos llamados a una experiencia mayor, perfecta, divina, cuando estemos delante de la presencia de Dios en la eternidad, cantándole como nuestro mayor placer, santo, santo, santo. Usted y yo somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso en este mundo. Por eso es necesario que como creyentes entendamos que no debemos anclar nuestra vida a esta tierra. No querramos vivir nuestra vida pensando que lo que hacemos durará por siempre, terrenalmente hablando. Entendamos que nuestra gratitud es un acto de obediencia que glorifica el nombre de Dios. Podemos afirmar, sin duda, que cuando expresamos gratitud a Dios, Él está siendo glorificado en su nombre. Porque al
darle gracias, reconocemos que lo que acontece en nuestra vida es parte de su plan perfecto y divino. Dice el Salmo 108:3, te daré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Siempre, mis hermanos, será bueno que reconozcamos las bondades de Dios públicamente. Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra gratitud. Darle gracias a Dios, reconocer, mis hermanos, que Él está presente en nuestra vida como aquel que provee, que sustenta, protege, anima, acompaña, levanta, restaura, perdona y además nos quiere usar para su gloria, siempre será bueno. Sí, repito, darle gracias a Dios es tener presente que Él es quien provee, sustenta, protege, anima, acompaña, levanta, restaura, perdona y además nos usa para su honra y gloria. Reconocer los favores de Dios, mis hermanos, es comprender que a usted y a mí no es que nos haya ido bien, es que Dios está presente en nuestra vida. No es que tuvimos un rato de buena suerte o estuvimos en el lugar preciso en el día indicado. No, Dios tenía planeado. No somos producto de las circunstancias, ni del destino, ni de la buena suerte. Usted y yo, mis hermanos, fuimos diseñados, fuimos llamados, fuimos alcanzados para darle honra y gloria dentro del plan perfecto y preciso de Dios. La gratitud, decía, es un acto de obediencia al cual usted y yo hemos sido llamados, en el cual reconocemos que lo que nos ha acontecido en nuestra vida es parte del plan perfecto de Dios, por lo tanto, merece nuestra gratitud, la cual exalta su nombre. Número 2, la gratitud, mis hermanos, también es muestra de que usted y yo confiamos en Dios. Cuando damos gracias, mis hermanos, reconocemos los favores de Dios. Qué bendición es saber que no estamos a la merced de la suerte o del destino. Cuando damos gracias, reconocemos que estamos bajo el poder soberano de Dios, en el cual usted y yo podemos depositar nuestra confianza. Porque qué terrible es para aquellas personas que salen todos los días a enfrentar la vida con esta incertidumbre de a ver cómo me va. O con el pendiente si ponen primero el pie derecho al bajarse de la cama, si pisan una raya o no la pisan, si pasan de abajo de una escalera o no, si ven un gato negro o si ven un perro chimuelo. No sé, se me ocurrió eso al último, no me haga caso. Bueno, de eso, de lo demás sí me caso. Qué triste es vivir la vida así. Pero qué extraordinario es saber que cuando yo me levanto, Dios me está dando la oportunidad de que yo confíe en que Él se hará cargo de mí. Eso es genial. Mira, el ejemplo que le voy a poner es muy vano, pero mi hermano Luis, yo soy el más pequeño de la casa, soy el coyote, decía mi papá. Y a mí me encantaba ser hermano, o me encanta ser hermano de mi hermano Luis. A mi hermano Luis todo el mundo lo conocía, lo respetaba. Cuando él llegaba a un lugar, decían, ya llegó, a mi hermano le decían, o le dicen todavía, hasta a mi mamá le decía así, el pájaro. Su esposa, mi cuñada, le dice pájaro. Sus hijos, papá pájaro. No sé si le dicen así, pero así le dicen y así se le quedó toda la vida. Hay gente que no sabe cómo se llama por nombre, no saben que se llama Luis, pero es el pájaro. Y cuando mi hermano llegaba a un lugar, y todavía hasta la fecha, ya llegó el pájaro. Y cuando llegaba yo, ¿quién es ese? El hermano del pájaro. Que le pase. Me encantaba ser hermano de él. Porque yo ganaba cierto respeto. Hasta después, ya que crecí y yo me quise ganar ese respeto, no me gustaba que me relacionaran que yo era hermano del pájaro, sobre todo en la escuela. Cuando entré a la secundaria, yo me recuerdo que vi las escaleras largas, así, bastante paradas, y yo estaba en primero de secundaria,
Y cuando vi el barandal dije, de aquí soy, me voy a resbalar, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo. No iba más que en la mitad. Y una prefecta me vio y me dijo, tú, ay, 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 tú eres hermano del pájaro. Me tachó. Y de ahí en adelante yo estaba bien supervisado. ¿Qué quiero ilustrarle con eso? A mí me creaba cierta confianza ser hermano de mi hermano. Me hacía sentir bien. Sabían que me iban a respetar. Sabía que donde yo estaba y las personas sabían que él era mi hermano, nadie se iba a meter conmigo. A mí me iba bien. Pero nada se compara con saber que soy hijo de Dios. Y que Él sí puede hacer posible lo que yo no puedo hacer posible. Que cuando me levanto en las mañanas es porque Él ha planeado que yo le glorifique ese día. Y sus promesas son efectivas, no, ni siquiera dependen de mi fe, porque Dios siempre es justo y sus promesas permanecen para siempre, mis hermanos. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Nuestra gratitud, mis hermanos, es una muestra de que usted y yo confiamos en Él. Pablo lo pone así en Filipenses capítulo 4, versículo 6, anticipando nuestra confianza en Él. Mira, dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice Pablo, con acción de gracias. Pablo nos dice, hey, no te mortifiques, no te estreses. En lugar de ocupar tu energía en estresarte, en preocuparte de resolver cosas que no puede, busca a Dios, porque Él sí puede hacer posible lo que tú no puedes hacer posible, dice Pablo. Búscale con peticiones, con oración, con ruego. Y Pablo dice, y no te olvides de darle gracias, porque Dios es capaz de hacer lo que tú le estás pidiendo, de acuerdo a su soberana voluntad. Cuando uno, mis hermanos, al mismo tiempo que le pide a Dios, le da gracias, uno muestra confianza en que Dios puede hacer posible lo que hay necesidad en mi vida. La gratitud anticipada es una muestra de que usted y yo confiamos en Él. Dios es digno de nuestra confianza. Dar gracias, mis hermanos, manifiesta nuestra seguridad de que Dios escuchará y contestará la oración de acuerdo a su soberana y perfecta voluntad. Dar gracias, mis hermanos, por adelantado es un ejercicio de fe. Yo te pido, Dios, porque sé que puedes, de acuerdo a tu tiempo y tu soberana voluntad, responder a mi necesidad. Te doy gracias con fe y con la certidumbre que tú eres más grande de mis problemas. Dar gracias, mis hermanos, por adelantado es un ejercicio de fe. Sabemos que la respuesta, mis hermanos, vendrá, aunque no podemos ver o tener la seguridad de cómo Dios habrá de responder. Dar gracias, mis hermanos, debe estar presente en el momento de nuestra adoración. Sí, mis hermanos, la gratitud habla de la comunión con Dios. Por aprecio por lo que Él es y alabanza por lo que Él hará. Cuando le damos gracias a Dios, mis hermanos, le decimos, Dios, en ti confío. Él es digno de que usted y yo confiemos. La gratitud, mis hermanos, también es un testimonio poderoso. Cuando damos gracias, mis hermanos, glorificamos a Dios mostrando nuestra confianza en Él y damos un testimonio poderoso de quién es Dios. Nuestra gratitud, mis hermanos, nos permite decirle a otros que hemos puesto nuestra confianza en Él. Pablo dice ahí en el versículo que estamos meditando, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, no importa las circunstancias. Dice su palabra, pues esta es la voluntad de Dios. Cuando damos gracias, estamos obedeciendo a Dios y estamos glorificando su nombre, dice su palabra. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando usted y yo estamos en Cristo,
usted ya hemos recibido todo el amor que Dios nos puede dar. Como en otras ocasiones le hemos dicho, Dios no nos puede amar más de lo que ya nos amó. La plenitud y el esplendor de su amor, Dios lo manifestó en la cruz del Calvario, mandando a su Hijo Jesús a tomar su lugar en propiciación de nuestros pecados. Y Pablo es tajante, muy claro al decir, si Dios, mis hermanos, quien nos amó, nos ha entregado al Hijo para suplir nuestra verdadera necesidad, ¿cómo nos dará con Él todas las otras cosas? Cuando damos gracias, mis hermanos, a Dios, abrimos nuestros labios y le decimos a otros que Dios es capaz de hacer posible para ellos también lo que ha hecho por nosotros. Cuando usted y yo expresamos gratitud, usted y yo, mis hermanos, le decimos a otro que Dios es digno de confiar. Cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, encontramos cómo Dios trae aliento y ánimo en aquellos que están desesperados. Yo no sé usted, mis hermanos, pero cuando yo he escuchado testimonios de gratitud en la vida de otra persona y yo en ese momento en particular estoy pasando un momento difícil y escucho cómo Dios ha resuelto los problemas en la vida de otro, me alienta. Porque Dios sigue siendo el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que mandó maná del cielo para alimentar a su pueblo, el mismo, mis hermanos, que mandó fuego para consumir la leña en aquel desafío que el profeta hizo con los profetas de Baal, mandando fuego para consumir una leña mojada. El mismo Dios, mis hermanos, que levantó a Lázaro de la muerte. El mismo Dios que le dio, mis hermanos, la oportunidad de sanidad a aquella mujer que padecía por 12 años. El mismo Dios que trajo dignidad a aquellos que todo mundo despreciaba. El mismo Dios que resucitó a su Hijo de la tumba al tercer día como lo habrá prometido. Cuando usted y yo le decimos a otros gracias, esto se convierte en un poderoso testimonio que puede cambiar la vida de otras personas. Mire lo que dice el Salmo 75, versículo número 1. Gracias te damos, oh Dios. ¿Se fija cómo esto no es algo particular, sino algo plural? Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Porque es otra de las bendiciones. Cuando yo doy gracias, inspiro a otros para que también las den. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano estás tú, porque cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Cuando usted y yo, mis hermanos, damos gracias públicamente, cuando usted y yo expresamos gratitud, le hablamos a los demás de un Dios que se ha acercado a nosotros. No de un Dios que está allá en un nicho, en un trono, con un rayo, buscando a ver quién se equivoca para mandarle su merecido. Sino un Dios que es pronto para escuchar y perdonar. Dios que es paciente, misericordioso, clemente, proveedor. Un Dios que es capaz de resolver lo que es imposible para nosotros. Por eso es poderoso. Cuando le decimos a otros en medio de nuestro sufrimiento y de nuestras circunstancias que Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra confianza, otros también querrán conocer a ese Dios poderoso. Número 4, un corazón agradecido, mis hermanos, bendice a los demás. Qué importante, mis hermanos, que usted y yo, como producto de nuestra gratitud a nuestro Dios, también estemos listos para agradecerle a otros lo que Dios ha hecho en sus vidas para bendecir la nuestra. Pablo constantemente, mis hermanos, daba gracias a Dios por la vida de todos aquellos que le ayudaban en el ministerio. Uno puede hacer un recorrido por todo el Nuevo Testamento, por cada una de las cartas del apóstol Pablo, y constantemente Pablo da gracias por la vida de aquellos
que Dios había puesto en su camino para bendecir su vida. Dar gracias para aquellos que habían con determinación tomado la estafeta para ir y predicar el Evangelio, donde el Evangelio no había sido escuchado. Pablo constantemente da gracias por la vida de los demás, porque sin duda Dios usa a otros para bendecir nuestra vida. Por eso es muy importante, mis hermanos, que ustedes y yo estemos listos, prestos, para darle gracias a Dios por la vida de otros, darle gracias a Dios de una manera personal a Él, pero también acercarnos a aquellos a los cuales Dios ha sido usado para hacer bendición en nuestra vida, y usted y yo decirles gracias. Gracias por ser bendición en mi vida. Gracias por orar por mí. Gracias por saludarme. Gracias por estar pendiente. Pablo les decía constantemente, daba gracias por la vida de todos aquellos de sus colaboradores. Lo hacía con el objetivo, mis hermanos, de animarles a que continuaran su labor en las cosas del reino. Asimismo, mis hermanos, lo hacía para reconocer su labor. Las palabras de gratitud animan. Animan. Sin duda, mis hermanos, mi experiencia en todos estos años de pastor, algo que más me motiva, mis hermanos, es cuando alguien viene con gratitud y me dice, pastor, gracias, porque lo que predicó hoy habló a mi vida. Porque al final, si uno se arrepiente, si uno entiende, si una sola persona, mis hermanos, abraza como verdad la palabra de Dios y esta la transforma, yo estoy satisfecho. Esto sin duda, mis hermanos, dar gracias resulta en bendición para los demás. Para los hermanos del primer siglo, dar gracias, mis hermanos, a Dios por la vida de otros siempre era una bendición. Lo mismo para nosotros, dar gracias a Dios por la vida de otros siempre resultará en bendición, de ánimo para los hermanos de la iglesia. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4 dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y sin duda, cuando Dios usa a alguien para afectar de una manera positiva nuestra vida, usted y yo debemos ser agradecidos. Y creo, mis hermanos, que una muy buena muestra de gratitud es la oración que intercede. Para que Dios siga usándolos para bendecir a otros de la misma manera que Dios les ha usado para bendecir nuestra vida. El agradecimiento, mis hermanos, es una virtud que los cristianos deberíamos practicar aún a pesar de los afanes y de los problemas de la vida que son reales. Usted y yo tenemos muchos, unos más que otros. Pero Pablo es claro, Dios en su palabra nos dice, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios, dice la Escritura. Sí, mis hermanos, la gratitud como virtud debiese estar presente en nuestra vida a pesar de los afanes y los problemas de la vida. Dios se agrada, mis hermanos, del cristiano agradecido. La cantidad de gratitud que sentimos hacia Dios, mis hermanos, es un indicador de lo que conscientemente somos en Cristo y de todo lo que Dios hace por nosotros. Dios merece nuestra gratitud porque Él es fiel. El corazón agradecido, mis hermanos, da evidencia de su madurez y de la condición de su fe. Para terminar, la semana pasada, mis hermanos, utilicé estos mismos versos para traer palabras de ánimo. Hoy, esta misma porción de la Escritura la quiero usar para recordarle por cómo Dios ha sido tan bueno y todo lo que usted y yo debemos tener presente para gratitud para con Él. Romanos 8, uno de mis pasajes de la Biblia preferidos.
Algún día predicaré de estos pasajes y serán largos sermones, bueno, no largos sermones, un periodo largo, bueno, también largos los sermones. Dice su palabra, llévese esto en el corazón como una lista de cosas por las cuales usted debería estar agradecido. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es para darle gracias de rodillas a Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire cuánto Dios nos amó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios ya nos entregó lo más preciado para Él, para traer salvación a nuestra vida. Lo demás es cualquier cosa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La condición que usted y yo hoy tenemos en Cristo, nadie la puede cambiar. El momento que usted y yo confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, su palabra nos enseña en el libro de Efesios que usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, símbolo de propiedad y de la permanencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora usted y yo, los que estamos en Cristo, fuimos escogidos por Él y nadie nos puede arrebatar de su mano. Mire, si no está claro lo que dice el verso número 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es extraordinario. Porque Dios, mis hermanos, dejó a su Espíritu Santo para morar en nosotros. La presencia permanente de Dios en nosotros está ahí. El testigo número 1 de cómo usted se siente es Dios. No solamente porque Él sabe todo y está en todas partes, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero por si fuera poco, su palabra nos acaba de afirmar, para que usted y yo seamos agradecidos, que Él está intercediendo por nosotros. ¿Y quién sabe mejor que nosotros mismos lo que usted y yo realmente necesitamos? Verso 35. Escuche bien. Para cuando se sienta oprimido, cuando usted se sienta, mis hermanos, abatido, que está en la lucha, mire cuánto Dios la amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo no ignora la realidad de los problemas. Sin embargo, a pesar de los problemas, dice su palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada le puede separar del amor de Dios. Así es. Ya esto es motivo suficiente para que usted y yo tengamos un corazón agradecido. Y en los momentos difíciles de la vida, usted recuerde que no hay nada que le pueda separar del amor de Dios. Cuando usted está en Cristo Jesús. No se olvide de darle gracias a Dios. Y por favor también, con todo el corazón le invito y le exhorto, no se olvide de darle las gracias a todos aquellos que Dios usa para que usted crezca y para que usted sea bendecido. Padre, te doy gracias porque tu palabra está llena de motivos por los cuales nosotros debemos darte gracias, Señor. Gracias porque como motivo principal y suficiente somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasadas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Gracias porque en tu Hijo Jesús no hay condenación. En Él hay perdón, restauración, vida nueva, esperanza, paz,
que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque en tu Hijo Jesús hay propósito, Señor. Hay seguridad, hay confianza. Gracias porque en tu Hijo Jesús, Señor, hay un perfecto plan. Gracias porque en tu Hijo Jesús podemos experimentar la plenitud de tu amor, la cual nos rescata de muerte para ponernos en vida eterna. Danos la oportunidad de ser agradecidos también con todos aquellos a los que tú has puesto en nuestra vida para tú usarlos para hacer bendición para la nuestra. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús. Amén.